Ofidismo es una entidad, manifestaciones clínicas provocado por el veneno inoculado por una mordedura de serpiente venenosa. Eh, Felizmente la mayoría de culebras que vamos a ver, de ofidios, no son venenosos, son un grupo importante, pero no todos, ¿no? Eh, a veces me he topado con ofidios, con culebras en el monte cuando caminaba y era más joven, y el acompañante que era de la zona me decía, no, doctor, no se preocupe, esa no es venenosa, ¿no? Pero tú ya estabas subido en el árbol, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que cuando uno tiene experiencia, probablemente a primera vista ya las reconoce. Yo tengo que agarrarlas para reconocerlas, así que mejor me pongo buen recaudo de todas las que veo. Se calcula que cada año 5,5 millones de personas más o menos son mordidas por serpientes, pero de las cuales casi la mitad solamente son venenosas, ¿no? Y de ellas, 400.000 van a quedar seriamente discapacitadas o desfiguradas, y va a ocasionar entre 80.000 y 130.000 muertes, que es algo nada despreciable para la cantidad que se produce en un año, ¿no? Y la mayoría se producen, pues, en África y en Sudamérica, ¿no? Ustedes ven aquí la distribución, este mapita, la mayoría son en el hemisferio sur, ¿no? Y las zonas rojas son los lugares donde se desarrollan más mordeduras. África, América Latina y Australia, Oceanía. La mayoría de personas que van a ser mordidas por estos ofidios están entre 10 a 50 años. Predomina el sexo masculino, a diferencia del aracneísmo, donde son sexo femenino, ¿se acuerdan? Y el 60% de mordeduras, por ejemplo, en nuestro país, se desarrollan entre noviembre y marzo. ¿Por qué se desarrollan entre noviembre y marzo? Son las épocas de más lluvia en la selva peruana, que es donde se desarrolla la mayoría de mordeduras por ofidios en nuestro país. Y yo le pregunté a un poblador de una zona netamente tropical, una zona de selva en el límite entre Ucayali y Pasco. ¿Y por qué le digo muerden en verano? Perdón, en invierno para ustedes, ¿no? En la selva le dicen invierno a la época que llueve más, que es más o menos entre diciembre, enero, febrero, ¿no? Que es la época en que se desarrollan los brotes de dengue, la época en que se desarrollan los brotes de malaria, porque hay más lluvias. Entonces él me decía, doctor, lo que pasa es que en ese momento muchas zonas de la selva se inundan o hay muchas cochas, ¿no? Lugares donde se almacena el agua. Y tanto nosotros, los humanos, como los animales, buscamos las zonas altas o las zonas secas para guarecernos. Y es en ese momento donde coincidimos con los ofidios, ¿verdad? Y por eso se desarrollan más contactos en la época de lluvia en la selva. La mortalidad es baja, 1,7% máximo, pero la mayoría de veces se desarrolla por demora en la atención. Estos son los casos reportados de ofidismo desde el 2017 hasta el 2022, hasta más o menos la semana 17, o sea, más o menos hasta marzo, por ahí. Ven ustedes que, este es a lo largo de los años, los casos se presentan más en las primeras semanas del año. Aquí está, aquí, aquí y aquí. Y aquí también. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, ¿no? En las zonas de selva, esa época llueve más y hay más contactos humano-ofidios. ¿Y dónde se desarrolla la mayoría de mordeduras de serpiente en el Perú? Concentrado, lógicamente, en los departamentos, en los departamentos de selva. Loreto, San Martín, Junín, pero la zona de selva de Junín, ¿no? Chanchamayo y Masayazatipo, por ejemplo. Amazonas y Ucayali. Uy, ¿dónde está mi puntero? Acá está mi puntero. Amazonas y Ucayali. Ahí más o menos el 78%, las 3/4 partes de las mordeduras de ofidio se desarrollan en esa zona.
Pero ustedes ven que hay incluso departamentos donde no tienen selva. Por ejemplo, Tacna no tiene selva, perdón, Ica no tiene selva, pero hay mordeduras, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay serpientes en la costa. Mucho menos frecuente, pero también hay accidentes ofídicos en la costa. En el Perú, el ofidismo es la primera causa de muerte por envenenamiento por animales ponzoñosos. O sea, las arañas no matan tanto, los ofidios matan más. ¿Y dónde están concentradas las muertes? En esos departamentos donde también se produce la mayor cantidad de mordeduras. Loreto, San Martín, Junín, Ucayali, Amazonas. Pero también en Piura, por ejemplo, porque ya dijimos que también puede haber serpientes venenosas en la costa. De hecho, que uno puede encontrar en las zonas desérticas del Perú, en la costa, serpientes. ¿Cuáles son los lugares, o perdón, los rangos de edad más afectados por mordedura ofidio? Los jóvenes. Entre los 18 a los 59 años, ahí está concentrado el 60% de las mordeduras. Y los hombres son los más afectados por la mordedura de ofidios, porque la mordedura de ofidios se da más que todo fuera de casa, ¿no? En las chacras, en los cobertizos, en los graneros, en los lugares donde uno está trabajando, y generalmente en el Perú el que va a trabajar al campo o va a trabajar con los animales mayores es el varón. ¿En qué zonas en el Perú generalmente están más afectados por mordeduras? Definitivamente en la zona selva alta o yunga y en el bosque tropical amazónico. En esos dos lugares se concentra el 70% de las mordeduras por ofidios, pero también está en el desierto costero, ¿eh? Está en el bosque seco ecuatorial, por ejemplo, las zonas de Piura con sus algarrobos y todo lo demás, ahí también encontramos serpientes, pero el gran grupo de mordeduras es en el bosque tropical amazónico. Entonces, esto también me dijeron cuando yo fui a la zona donde vi gran cantidad de mordeduras de serpiente. Es más, en la zona donde yo fui a trabajar 2 años de mi vida, la principal causa de muerte no era ira, no era EDA, era mordedura por ofidios la principal causa de muerte. Y entonces me dieron una capacitación rápida de cómo reconocer un ofidio venenoso, para saber si me quedo tranquilo o me salgo corriendo. Lógicamente, es muy difícil a simple vista determinar si un ofidio es venenoso o no. Pero si lo tienes contigo muerto ya de repente o capturado y inmovilizado, ahí la cosa es más o menos tranquila y sencilla. Una de las primeras características de los ofidios venenosos es que tienen el cuerpo cubierto de escamas, como este de aquí, ¿ven? ¿Ven las escamas intensas que tiene? Y otra de las cosas es que su pupila, perdón, es elíptica, ¿no? Así como de los gatos en el día, ¿no? Elíptica, ahí está. Y generalmente la cabeza tiene una forma acorazonada, ¿no? En forma de corazón. Este es un bípero. En cambio, las culebras no son venenosas, los colubridae, ¿no? Tienen la cabeza alargada, básicamente, ¿no? Así como esta de aquí. Y los ojos redondos, la pupila redonda. Ahí está, estos son los colubridae. Los colubridae no son venenosos, pero las venenosas sí tienen la pupila elíptica. Y tienen lo que se llama la foseta loreal. Esta cosa de aquí está, que parece una nariz. Ahí, esta es la foseta loreal donde determina el movimiento, porque no son no tienen un desarrollo visual muy amplio, pero sí con esta foseta loreal sienten la humedad, sienten el calor, sienten la cercanía, la vibración y todo. Y otra de las cosas de diferente de las ofidios venenosos es que tienen colmillos, ¿no? Tienen un aparato mordedor, lógicamente. Estos colmillos están retráctiles, ¿no? Mientras la serpiente tiene la boca cerrada, se han retraído hacia arriba, y cuando los abre y va a morder, se ponen listos, ¿no? Digamos, elevados. Hay una familia Boidae con la que la gente a veces se toma fotos, ¿no? No hagan eso porque los molestamos mucho las serpientes, pero bueno, en las zonas turísticas siempre hay una serpiente que uno la agarra. Las boas o pitones
o que generalmente no tienen dientes o los dientes son muy pequeñitos, te pueden morder. De hecho, que te muerden, te hacen una herida probablemente, duele bastante. Ya me pasó también, una mantona me mordió, pero no inoculan veneno, o el veneno es muy, muy débil, que no te produce mayor cosa, porque estas ofidios de la familia Boidae en realidad matan a sus presas por constricción, es decir, las van ahorcando hasta que las asfixian, ¿no? Entonces están las boas, la Epícrates, que es una serpiente muy bonita, la Eunectes, que es una serpiente generalmente anaconda de río, y la Coralus, que es una boa como esta verdecita, ¿verdad? Es la que tiene, por ejemplo, no sé si han visto la película con Salma Hayek, del crepúsculo al amanecer, sale bailando con una serpiente, es una Coralus, ¿ok? Estas no son venenosas, muerden, duele, pero no matan por eso. Pero las venenosas, hay 2.700 especies de serpientes en todo el mundo y solamente 10% son venenosas. En el Perú existen 35 especies de serpientes venenosas agrupadas en 3 familias: la Viperidae, la Elapidae y la Hydrophidae. La Hydrophidae casi no tiene importancia porque es la serpiente marina, la Pelamis platurus o serpiente marina. No hay reportes de mordedura de Hydrophilidae en el Perú, pero está presente, o sea, se ha encontrado en nuestro mar, pero no hay ningún reporte de mordedura por esto. Entonces nos queda dos: la Viperidae y la Elapidae. La más frecuente de las mordeduras en el Perú son por Viperidae, por los víperos, las serpientes viperinas. Y de ahí hay varias especies: Botrox, Lachesis, Crotalus, y cada una con un porcentaje de mordedura importante. La Botrox, el 90% de las mordeduras en el Perú son de Botrox. De hecho, en toda mi experiencia de mordeduras, y he visto muchas, el 98% fueron de Botrox y solamente unas cuantas fueron de Lapidae, Microrus. En la zona donde yo estuve no había Crotalus durisus, que es cascabel, ¿no? Y Chuchupe, sí tuve ocasión de verlas en acción, pero no traté ninguna mordedura por Chuchupe porque es bastante rara. 2.3 de las mordeduras, hasta 2.3 de las mordeduras al año en el Perú son por Chuchupe. La principal causa es Botrox. Entonces, las serpientes no van a estar más allá de los 3.000 metros de altura. O sea, si uno va a Huancayo, por ejemplo, no te va a morder ninguna serpiente. A esa altura no están viviendo. La mayoría, como vimos, son de la región amazónica y el 90% son de Botrops. La Hydrophidae es esa de ahí. La Elapidae es esta de acá, que es conocida en las zonas como Shakira o serpiente nacanaka, que tiene colores muy vistosos, ¿no? Generalmente son anillos completos. Es rojo o naranja, amarillo o crema y azul o incluso negro, ¿no? Son bastante vistosas, son muy bonitas en realidad, pero les aviso que cuando les quitas la piel, el color no permanece, se vuelve gris todo. Y las grandes causantes de mordeduras y muerte son las Viperidae, ¿no? Como esta de aquí. Vamos a ver en un ratito cuáles son las más importantes dentro de las Viperidae. Entonces, la familia Viperidae tiene varios géneros. Botrops, que es la más común; Botriopsis, que es el loro machaco, por ejemplo; la Lachesis mutamuta, que es la Chuchupe; y el Crotalus, que es la conocida como cascabel, ¿no? Vamos a ver primero el jergón. Así le llaman en las zonas donde hay el Botrops, ¿no? Es de lejos la serpiente con más mordeduras en su haber de todas. El loro machaco generalmente es verde, y se mimetiza muy bien con la flora de la zona y tiene costumbres arborícolas, es decir, está subida en el árbol y a veces está con la cabeza colgando y uno cree que es una liana, que es una planta más y no se da cuenta que está ahí. Es por eso que el loro machaco es la serpiente que muerde
con más frecuencia la zona alta del cuerpo, brazos o cara, por ejemplo, cabeza. La chuchupe, la chuchupe es una serpiente mayor, es una serpiente grande, es la serpiente venenosa más grande del mundo, ¿ok? Puede llegar a medir hasta 5 o 6 metros, es impresionante. Y la Crotalus durisus se caracteriza porque la última parte de su cola son escamas que suenan cuando está en posición de ataque, ¿no? Eh, esta cascabel se hizo famosa en la serie El Gran Chaparral, por ejemplo. A John Cannon, a cada capítulo creo, lo mordía una cascabel, ¿no? Y esta es la lengua bífida que tienen las serpientes de esta familia Viperidae, ¿no? Ustedes han escuchado el término lengua viperina, viene de esto, porque es una lengua venenosa, ¿no? Es una lengua de una serpiente venenosa. Los víperos tienen esta lengua partida en dos. Y el único exponente de la familia Elapidae en el Perú es la Microrus, o la Nakanaka, o coral, o Shakira, que habíamos visto hace un ratito. Estas son las que van a producir los accidentes ofídicos. Ahora vamos a ver. El veneno de las serpientes tiene una composición enzimática muy variada, ¿no? Fosfodiesterasas, nucleasas, nucleotidasas, proteasas, acetilcolinesterasas, un gran grupo. Ninguna predomina por encima, no es como en la araña que, por ejemplo, en la oxoceles, que la esfingopilinasa D explica casi todo. En esta no, esta tiene una gran variedad de veneno y puede tener gran cantidad. Miren ustedes cómo le sacan a esta serpiente el veneno para justamente hacer antiveneno. Entonces, ¿cómo puedo reconocer yo que me ha mordido? ¿No? De repente estoy en la noche porque tienen actividad nocturna, me mordió una serpiente y ya no la vi más, ¿no? Puedo reconocerlas más o menos por el tipo de acción patológica del veneno. La Botrox, que es esta de acá, y la Lachesis, que no está por aquí, tienen efecto proteolítico, coagulante y hemorrágico. ¿Qué quiere decir eso? Que son las más escandalosas de todas las mordeduras de serpiente. Salen frictenas, el miembro, generalmente es un miembro inferior, se edematiza mucho, hay rabdomiolisis, hay necrosis y el paciente tiene un dolor bastante intenso y puede empezar a sangrar por varios lugares. No solamente por la zona de la mordida, sino puede tener gingivorragia, epistaxis, melena, hematemesis, esputo hemoptóico. Es proteolítica, coagulante y hemorrágica. En cambio, el Crotalus, que es la serpiente cascabel, y que solamente se ha descrito en el Perú en la zona de Puno, en la zona de selva de Puno, que es la que está colindando con Ucayal, no, perdón, con Madre de Dios, que es la zona de Sandia. Ese es el reducto de la Crotalus durisus terrificus en el Perú, y produce una acción miotóxica y neurotóxica. Dolor en la zona, pero no tanto como la de la Botrox y la Chesis. No hay sangrado, pero sí puede haber un compromiso neurotóxico bastante intenso, una fascia neurotóxica, tosis palpebral, varias cosas. Y la Micrurus, que sí he tenido oportunidad de ver, casi no duele. El paciente viene feliz y te dice, doctor, he cazado esta serpiente, pero en el interín me mordió. Pero estoy tranquilo, ¿no? Y al poco rato se le empieza a caer el párpado y se le empieza a tener una fase miasténica, es neurotóxica la Microrus. Entonces, vamos a ver el accidente bootrópico, o que se llama jergón. Estas son botriopsis, loro machaco que le dicen, y esta es la Botrops atrox. Entonces, tiene un síndrome doloroso, dolor intenso, y todo el miembro duele. Hematovascular, gingivorragia, hemorragias, y ya habíamos dicho, hemorragias por cualquier lado. Sistema nervioso central, se ha demostrado ACVs hemorrágicos por mordeduras de serpientes. Digestivo, hematemesis, melena. Y pulmonar, esputo hemoptóico, gingivorragia. Y necrótico, hay edema local, ampollas, flictenas y úlceras necróticas, ¿no? Estos son, por ejemplo, ejemplos de mordedura por Botrox. Miren, esta niña, era una niña, esta señorita, una niña, una adolescente. Esta es su piernita, ¿no? Es delgada, delgadita, pero miren cómo se hinchó con la mordedura. Ahí está la mordedura del Botrox. Este es otro paciente que le mordió en el dedo. Tiene flictenas.
y se puede necrosar tanto que cuando uno esfacela, cuando saca la costra necrótica, puede quedar con un gran compromiso. Es por eso que quedan incapacitados muchas veces, porque el compromiso necrótico puede ser bastante intenso. El accidente por la chesis, por la yuyupe, por la serpiente grande que les digo, también produce un síndrome doloroso, dolor intenso, hematovascular también, hemorragia, hemorragias, necrótico también, pero se caracteriza porque produce un compromiso vagal, diarrea, bradicardia, hipotensión, arritmias, shock, ¿no? Eh, y la yuyupe es la serpiente venenosa más grande que conocemos aquí en el Perú, y uno le pregunta al paciente, ¿no? ¿De qué tamaño era la serpiente que te mordió? Si te dice 1 metro, 2 metros, eso es jergón probablemente. Pero si te dice era inmensa, 3, 4, 5 metros, esa es una yuyupe. Y otra característica es que la yuyupe muerde varias veces, según refieren los pobladores de la zona. Problemas, pueden tener problemas serios. Miotóxico, mialgias generalizadas, coluria, nefrotóxico, oliguria, anuria, iria, coagulante y cardiotóxico también. Aquí está. Donde hay ese empuno en la zona de Sandia y también ha sido reportado en la zona de Madre de Dios pegadita a Puno. Esa es la zona donde generalmente encontramos el accidente crotálico. Muy pocos casos se reportan anualmente. Y este es el accidente elapídico, la nacanaka o la shakira, ¿no? Que es básicamente neurotóxica, ¿no? Está en muchos lugares de la selva, ¿no? Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali. Yo tengo dos pieles de estas serpientes que me trajeron mis pacientes, me dijeron así, me ha mordido esto. ¿Qué es lo que presenta? El paciente casi no tiene dolor en la zona. Bueno, duele un poquito, es una mordedura de todas maneras, pero lo interesante con ellos es que tienen una fase neurotóxica, tosis palpebral bilateral, ¿no? Como si tuvieran miastenia gravis, diplopía, anisocoria, parálisis flácida y en un extremo parálisis respiratoria. El tema con el accidente lapídico es que no hay suero, no hay antiveneno. Entonces, en el Perú la, la notificación de ofidios por mes es más alta en las épocas de lluvia y más baja en el resto. Nunca desciende a cero porque siempre van a estar ahí, pero es mucho más esperado que uno tenga mordeduras por serpiente entre diciembre, enero, febrero hasta marzo más o menos. ¿Y en qué horario se presenta la mordedura? Generalmente en horario vespertino y nocturno, ¿no? Más o menos empieza a elevarse la incidencia a eso de las 3 de la tarde, encuentra un pico más o menos a eso de las 7, 8 de la noche y empieza a descender, ¿no? Es por eso que muchos pacientes afectados por mordedura de serpiente no saben qué serpiente les mordió, ¿no? Este es extraído de la norma técnica sobre prevención y tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos. ¿Cuál es un caso probable de ofidismo? Toda persona que ha sufrido accidente por mordedura de serpiente del género Botrox, Crotalus, Lachesis o Microlus, que al inocular sus toxinas presenten pues algunos síntomas, ¿no? Y caso confirmado cuando identificas, cuando te la traen o cuando haces algunos exámenes. Tengo que catalogar qué tipo de severidad tiene mi cuadro clínico de mi paciente, ¿no? Tanto en botrópico como en crotálico, en lachésico y en el apídico, ¿no? Vamos a ver el botrópico, básicamente, ¿no? Que es el más frecuente. Es leve si después de 6 horas de observación la reacción sigue siendo local. El edema está localizado y no se presentan síntomas en otro lugar. No hay sangrado, no hay aparición de flictenas, nada de esas cosas. Y es severo cuando el paciente empieza a sangrar,
¿no? Cuando empieza a sangrar, cuando la reacción en la zona se sigue hinchando y sigue avanzando de manera centrípeta, hay equimosis, flictenas, y empieza a presentarse hematuria, como oliguria, anuria, ahí es severo, ¿verdad? Y el riesgo de necrosis de esa zona es altísimo. Y hay encrotálico, lachésico y el apídico, ¿no? Pero es necesario, en el caso de la mordedura, saber si es leve, moderado o severo. Hay algunas cosas que podemos usar para diferenciar si es que no nos traen la serpiente o si es que no sabemos qué serpiente es, ¿no? Si es mayor de 2 metros, la chesis, de todas maneras. Si es menor, otros. Si la localización fue en miembros superiores, generalmente es una serpiente arborícola, la que está colgada en los árboles. Y ahí la botriopsis, el oro machaco que le dicen, esa serpiente verdecita, bien bonita, es la principal causa. Si en miembros inferiores, pues es otros, la chesis, ¿verdad? Pero el síndrome nos puede ayudar mucho. Si es proteolítico, coagulante y vasculotóxico, botros y botriopsis. Si es además lo anterior y neurotóxico, la chesis. Pero si es básicamente nefrotóxica, neurotóxica, está entre el Crotalus, si es que estuviéramos en Sandia o Madre de Dios, o neurotóxica, y si fuera esa serpiente bonita de varios colores, el apídica. ¿Qué hacemos? ¿Hay detección de antígenos? Sí hay detección de antígenos. No lo hacemos comúnmente, pero se puede. Uno puede detectar antígenos en suero para Botrox, para la chesis. Hay inmunodifusión, hay ELISA y hay inmunofluorescencia también, ¿no? Se puede hacer. Lo que pasa es que la mayoría de mordeduras se producen en zonas donde no hay nada de esto, donde con la justa podemos sacar un hemograma, una creatinina y vigilar a nuestro paciente. El tratamiento, reposo. El paciente no puede caminar. Si es que lo ha mordido en la pierna, que no camine. Es por eso que le decíamos a los pobladores que lo traigan cargando en camilla, qué sé yo, generalmente lo traían en andas, ¿no? ¿Por qué? Porque el veneno de estas serpientes avanza por los vasos linfáticos. Y entonces, cuando uno más usa sus músculos, más circulación linfática centrípeta va a haber. No es prudente, está contraindicado hacer sangrías, torniquetes. Si uno ve el Gran Chaparral, ve que Blue Cannon agarra cuando ha mordido a alguien, corta al costado de la herida y empieza a succionar el veneno, ¿no? Eso no se hace, eso puede provocar más daño todavía. El traslado es inmediato, ¿verdad? Entonces se solicitan exámenes auxiliares para establecer un basal, hay que elevar el miembro afectado, y hay que ponerle, porque no sabemos qué otra cosa ha tenido esos colmillos de la serpiente, tozoide tetánico y solo antitetánico si su vacuna no haya sido adecuada anteriormente. Hidratación endovenosa y otra vez antibióticos, amoxiclavulánico, que es lo indicado en las mordeduras, pero también podemos usar clindamicina, por ejemplo. En casos de edema severo, incluso se ha demostrado que la dexametasona endovenosa puede ayudar. Y en accidentes elapídicos, que básicamente son neurotóxicos, neostigmina endovenosa puede usarse. No se ha demostrado que poniendo heparina u otro anticoagulante se mejore el riesgo de trombosis, así que no se usa generalmente. En nuestro medio, el Instituto Nacional de Salud tiene suero antibotrópico, anticrotálico y antilachésico, es decir, para el Botrox, para la cascabel y para la Shushupi. No hay para el apídicos, ¿no? No hay para el apídicos. Entonces, hay suero antibotrópico polivalente, hay liofilizado en polvito, hay antilachésico y hay anticrotálico. Esto es lo que hacemos generalmente en el antibotrópico, que es el 90% de las mordeduras. Usar la vía endovenosa. Y generalmente se calcula la dosis única, es decir, yo no puedo ponerle por pocos el suero antibotrópico, porque lo que voy a hacer es sensibilizarlo. Recuerden que estos sueros son elaborados en caballos, es un suero equino, es un suero llamado heterólogo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos hacer una hipersensibilidad a este suero y producir una anafilaxia. Entonces, generalmente las primeras 24 horas está indicado, pero se puede poner hasta las 48 horas, porque
A veces se desarrolla tan adentro en la selva que hasta que lo trasladan pasan más de 24 horas. Generalmente, 2 a 4 viales es lo que se usa en un accidente leve, digamos, y se diluye en 500 cc de cloruro de sodio y se pasa en 1 hora aproximadamente. Pero eso va a variar de acuerdo a la clasificación que yo haya hecho. Si es un paciente que tiene un dolor intenso, está sangrando por todos lados, tiene un edema muy importante que incluso amerita hacer una fasciotomía, yo le puedo poner hasta 9 a 12 viales de estos, ¿no? Porque es un accidente severo. Entonces, la dosis va a variar en cuanto yo clasifique al accidente leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, hay que poner antihistamínicos antes previos al suero, y la aplicación, lo ideal, pues, es dentro de la primera hora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando visitaba los caseríos de los lugares donde trabajaba, yo tenía mi suero antibotrópico, un par de ampollas aquí al costado en mi canguro, ante la posibilidad, pues, de que me muerda y esté lejos de todas partes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en el ofidismo? Cuanto más grande es el animal atacante, más ominosa es el pronóstico. ¿Por qué? Cuanto más grande sea, tiene más cantidad de veneno en cada mordida. La administración tardía de sueroterapia específica. Si me demoro mucho, ya no va a actuar, porque ya el veneno empezó a actuar. Pacientes de muy bajo peso. Por ejemplo, los menores de 9 años de edad, en el cual todavía no llegan ni a la adolescencia, entonces está chiquito. La cantidad de veneno por kilo de peso es muy importante, ¿no? Incluso refieren que si una serpiente ha mordido los días anteriores, otra presa, la cantidad de veneno que te inocula es menor, ¿no? Entonces, que una que no haya mordido a nadie en varios días tiene mayor carga de veneno en sus glándulas de su boca. O inicio del tratamiento después de 8 horas del accidente. Lógicamente tenemos tiempo de 24 horas, pero cuanto más pronto sea, mejor. La mortalidad, felizmente en el Perú, es baja, 1 a 2%. Sin embargo, tampoco es cero, ¿no? ¿Cómo evitamos que las serpientes nos muerdan en la zona donde vamos a trabajar, si es que vamos a ir a zona tropical, sobre todo? Evitar caminar descalzo. Y esto es muy difícil cerca de la casa porque hace tanto calor que uno no puede estar con estas botas todo el tiempo. Bueno, esto es algo obvio. No introducir manos en huecos de árboles o cuevas, ¿no? O sea, eso, en la selva no puedes hacer eso, ¿no? Se te sube todo, ¿no? Viviendas sobre altillos para que la serpiente no sea tan fácil subir, aunque si uno ha visto una serpiente como repta, te sube un árbol en 2 segundos. No acampar en zonas con abundante vegetación, generalmente en un claro para que nosotros veamos si es que algo se va acercando. No deambular en zonas de riesgo luego a las 5 de la tarde, porque a esa hora se ha visto que las mordeduras son más frecuentes, como ya han visto. Criar aves de corral alrededor del establecimiento. Y esto es porque a las serpientes no les gusta y las aves de corral las ahuyentan y nos ponen en alerta también. Y bueno, esto es algo fundamental. No intentar capturar vivas a las víboras, no, para nada. Y esto es un cartelito que está pegado en muchos lugares donde la mordida de serpientes es frecuente, ¿no? ¿Qué hacer si te muerde una serpiente? Inmoviliza el brazo o la pierna mordidos. Quítese las joyas o relojes, es importante, porque si se te va a edematizar los dedos, los anillos ya no van a salir. Acostarse y calmar a la víctima. Bueno, eso es un poco difícil, ¿no? Acostarla fácil, pero calmarla no. No hay que cortar la mordedura. Bueno, acá debería decir mordedura. No usar torniquete, no tomar bebidas alcohólicas, no intente capturar bueno, no sé qué es eso. No intente sanar la herida con hierbas. Yo creo que felizmente ya terminé. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, justo termino y ya se paró la música, qué terrible. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia del día de hoy. Así como usted menciona, si hay alguna pregunta, alguien puede realizarla a través del chat o encender su micro y hacerla directamente. Vamos a dar un par de minutos a ver si hay alguna pregunta. Ok, perfecto. ¿Sobre arañas o sobre ofidios? Si es que hubiera alguna.
Y bueno, la idea es que cuando estén en la zona tropical caminen con botas la mayoría del tiempo o con pantalón. Es una tentación ir con pantalón corto, pero desde ya les digo que a mí me salvó mis botas. Una vez estaba frente a un río tratando de cruzarlo y estaba con botas de gel, esas que se usan para negras, ¿no? Que usan los, no sé, aquí usan las personas que limpian los mercados, creo. Y sentí unos golpecitos en mi pierna y vi y era una serpiente que intentaba morderme, pero no podía porque estaba con botas, ¿no? Así que uno no sabe cuándo, cuándo va a salvarse. Ok, yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por la Néstor, una oportunidad. pregunta, doctor. Ah, ok, dígame. Sí, doctor, justo eso en una capacitación que tuve, bueno, bueno, no veo mucho esos casos, o casi no veo, pero nos dijeron que dar el suero tendrías que estar tan seguro que lo va a ayudar al paciente, porque nos dijeron que hace que tan frecuente es la anafilaxia. Mi duda fue eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento, o sea, qué tan frecuente es la anafilaxia al dar el suero? Porque en esa capacitación nos dijeron que sí, hay alta probabilidad. Para dar el suero tenéis que estar seguro de qué tipo de serpiente es. No sé si es así, doctor, eso, porque estaba en la duda siempre eso. O sea, en qué momento, si algún día, momento tengo, en qué momento aplicarle el suero. Porque, como le reitero, nos dijeron, no, tendrías que estar bien seguro porque lo puedes hacer un peor daño al paciente o la anafilaxia. Sí, en realidad la primera vez no hay tanto riesgo porque se supone que el paciente nunca ha usado suero heterólogo. El problema viene cuando es la segunda mordedura. Por decirlo, yo tenía un paciente que lo había mordido hace 2 años, le pusimos suero antibotrópico y llegó a los 2 años con otra mordedura por una serpiente muy similar del género Botrox. Ahí sí voy a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque ese paciente, en la primera vez que le ponen el suero heterólogo, no tiene tiempo para hacer una filaxia intensa, ¿no? Tendrá un pequeño rash, qué sé yo, que se puede controlar, pero ya va a formar anticuerpos contra ese suero. Y la segunda vez que le ponga el mismo, ahí sí va a tener una reacción anafiláctica intensa. Es por eso que en la segunda vez es donde tenemos más serios problemas. Es algo así como cuando tenemos una mamá con RH negativo y su hijito es RH positivo, ¿no? En el primer embarazo no hay tanto problema, es en el segundo y en los siguientes es donde se va a desarrollar más riesgo. Pero aún así sí, tiene razón, o sea, no es despreciable la posibilidad de que haga una anafilaxia porque es un suero heterólogo, es un suero equino, es un anticuerpo de caballo. Entonces, sí, siempre hay riesgo. Es por eso que cuando usamos no solamente este suero, ¿no? Sino cualquier otro suero que sea heterólogo, como con el de arañas también, siempre tener a la mano un coche de paro y todos los implementos necesarios como para hacer una reanimación en el caso de shock anafiláctico, que sería digamos, lo extremo, ¿no? Pero sí, podemos desarrollar algún tipo de anafilaxia, a veces leve, que puede ser controlada con corticoides y antihistamínicos a altas dosis, ¿no? Eso es. Doctor, sí, doctor. El término sensibilización previo a la aplicación de suero, ¿se refiere a la aplicación de un antihistamínico? O sea, previo a la administración del suero. Previa a la administración, generalmente ponemos un antihistamínico para evitar de alguna forma, pero no con una esperanza muy alta de que pare un shock anafiláctico, por ejemplo. Pero sí, es eso. Ahora, hay algunas pruebas que se hacen como cuando le quieren poner a uno la prueba de tuberculina, no, perdón, la prueba de penicilina, cuando nos van a poner, pero se ha demostrado que estas no son tan reales, ¿no? Uno puede hacer una reacción acá, en el brazo, pero no ser alérgico para nada, o no hacer nada acá y ser recontraalérgico. Así que, si bien es cierto, está reportado, está dentro del protocolo, pero no le damos tanto valor porque generalmente no es tan útil como se pueda pensar. Gracias, gracias. Ok. Ok, entonces espero haber podido incrementar su conocimiento sobre los ofidios, sobre todo que son interesantísimos cuando uno se mete a estas cosas. Ok, muchísimas gracias, Junior. Muchas gracias.